Y en esta mañana de martes recibimos a Carlos Echepare. ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día. Hola Silvio, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Es verdad, nosotros muy bien, nosotros muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien, por suerte. Todo Eh, tranquilo por acá. Estaba leyendo cómo se van espiralizando los casos allá en España, sobre todo en Madrid otra vez, ¿no? Sí, pero ten en cuenta algunos elementos nuevos que han pasado en estos últimos días. Primero empezaron las clases. Ajá. Y eso evidentemente puede ser un Un quiebre, ¿no? detonante, Habrá que ¿no? ver, Sí. claro, habrá que ver cómo evoluciona. Yo te cuento la experiencia que tenemos por acá en los colegios. Vos ves a los chicos de 5 o 6 años para arriba, todos con el barbijo, mientras están en el colegio. Y supongo que en el colegio le harán cumplir las normas de seguridad que han establecido. Ahora, cuando salen del colegio, hacen su vida como cualquier chico de 5 a 15 años, imagínate, ¿no? Se juntan en los lugares para comer esas comidas rápidas y demás, y hay mesas de 20, 30 chicos todos juntos. Claro. Ya en Francia, que empezaron una semana antes, es decir, la semana pasada, en una semana, el viernes, habían cerrado 20 colegios porque había casos de contagios ya. Aquí se generalizó el comienzo de clases ayer, así que veremos qué es lo que pasa. De todas maneras, la idea en general es tratar de mostrar que se está volviendo a una normalidad, que la única diferencia que tiene con la anterior es algunas limitaciones en cuanto a horarios, que te restringen hasta las 12 de la noche, puedes estar en los bares y demás lugares. En algunos lugares donde hay presencia de gente, por supuesto hay que mantener la distancia y usar el barbijo. Mucho más que eso, la nueva normalidad no ha cambiado respecto de la vieja. Y la gente lo ha tomado de esa manera, independientemente de la cantidad, bien como señalás vos, de contagios que hay, que son muchos. También es cierto lo que te decía todos los días prácticamente, hay muchos más test que antes, y la relación entre la cantidad de test que se hacen y la cantidad de casos positivos está del 6 al 8, 9 y algún día al 10%. El viernes, dentro de 3 días, empieza el fútbol, normalmente sin público, por supuesto. En este momento se está corriendo, vos sabés que aquí el ciclismo es muy importante. Sí, el Tour de Francia. El Tour de Francia se está corriendo. Ayer hubo un día de descanso en el cual se hizo análisis a todos los participantes, porque si hay 2 casos de coronavirus dentro de un equipo, lo anulan, lo echan del Tour, ¿no? Sí. Bueno, resultó que el que está infectado con el coronavirus es el director del Tour. Te imaginas el caso que todo el mundo comenta, porque el director del Tour ha sido suspendido del Tour de Francia. El Tour se quedó sin director, sí. Se quedó sin director, por lo menos por 10 días. Pero bueno, son las cosas que pasan habitualmente. Aparentemente los corredores, ninguno está contagiado, si bien es un Tour de Francia reducido en cuanto a participantes, porque muchos directamente no participaron, ¿no? Ahora la gente asiste normalmente y ves aglomeraciones de gente. Se ve al costado de las rutas, sí, es impresionante la transmisión que hace ESPN sobre esa carrera tan particular, tan emblemática de todo el mundo, ¿no? Sí, drones, motos, autos, siguiendo a los ciclistas por esos rincones fantásticos que tiene Francia, es espectacular, de lo mejor que da la televisión todos los años. Venden turismo, ¿no? Venden mucho para el turismo. Y después la otra noticia que aquí está dando vueltas es el famoso tema de la vacuna. Ahora dicen que la vacuna de Oxford va a llegar antes de fin de año a la Unión Europea, y en ese sentido, claro, el problema es la cantidad de vacunas que va a llegar. Y en principio han distribuido algunas cuotas de lo que todavía no está, pero bueno, ya están distribuyendo cuotas, y por ejemplo a España le tocan 4 millones para 45 millones de personas. Claro, para el 10% de la población. Estaba leyendo eso, ¿no? Que antes de fin de año, quizá para octubre, inclusive decían, podrían llegar 4 millones de dosis, ¿no? Lo cual, bueno, ya por lo menos es un avance. Sí,
Sí, que se las estarían dando fundamentalmente a la gente que está involucrada en el control, los enfermeros, los médicos, toda aquella gente que está expuesta a mayores riesgos. Y después el otro tema que tiene que ver más con la economía es una fusión de dos bancos muy fuertes de aquí, que son el Bankia y la Caixa. Eso transformaría al banco más potente de España, pero con una particularidad. Bankia es básicamente estatal, porque en la crisis del 2008 y 2009 el Estado español le aportó 30.000 millones de euros para salvarlo. Y por lo tanto tiene una creencia de más de 20.000, porque Bankia pagó muy poquito de lo que... Entonces hay una gran bronca en la gente porque dice, ¿cómo le vamos a regalar ahora 20.000 millones de euros o un poco más a empresa privada? Que de hecho ya está regalado, ¿no? Pero la idea era que lo repartieran. Ahora si se hace esta fusión, que lo devolvieran, mejor dicho. Si se hace esta fusión, bueno, veremos qué es lo que pasa. Así que esas son las noticias que te digo más relevantes de acá, más allá de la cuestión política que Acá, bueno, por ejemplo, hoy es martes, ¿no? Sí, hoy es martes, vuelve a funcionar el Congreso normalmente, te digo porque yo sé lo que está pasando más o menos en Argentina, nunca dejó de funcionar, si bien funcionaba con algunas restricciones en cuanto a que al principio iba nada más que un representante de los partidos políticos, después funcionaba normalmente, en agosto se dejó de funcionar por vacaciones, y ahora en septiembre vuelve a funcionar. Con algunos cambios que han hecho en algunas por supuesto con barbijo, con separaciones de acrílicos entre una banca y otra, ese tipo de cosas, pero bueno, está funcionando, está intentando que funcione normalmente. Así que si se quiere, se puede. Sí, o si se puede, se quiere, mejor dicho. Sí, acá se empezó a dar cierto nivel de apertura, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Preocuparon algunas imágenes del fin de semana, porque creo que ya a esta altura todos tenemos que asumir responsablemente la pandemia, y me parece que en muchos casos no se dio esta situación, no hubo mucha aglomeración de público, de gente, en lugares donde evidentemente volvían a trabajar, lo cual no es poco, sobre todo después de tanto tiempo, de una prolongada cuarentena. Y en algunos casos, obviamente, en buena parte de la Argentina, se está tratando de volver atrás, ¿no? Con algunas aperturas, porque los casos son cada vez más grandes en cuanto a volumen, en cuanto a número, pero es muy difícil volver atrás, sobre todo porque la gente ya, después de tanto tiempo de inactividad, una vez que salió, que probó otra vez el volver a desarrollar productivamente lo suyo, difícilmente se pueda volver hacia atrás con algunas determinaciones, más allá de la intención de algunos gobernadores, de algunos intendentes. La cuestión está, yo te diría, complicada aquí en la Argentina, ¿eh? No es sencillo el tema, ¿eh? Aquí se va de alguna manera retrocediendo en aquellos lugares donde hay muchos casos, eso es cierto, pero cuesta muchísimo, pero de todas maneras, bueno, yo sigo pensando que, yo no estoy en este momento en Argentina, vos lo sabrás mejor que yo, pero sigo pensando que acá se vio voy a decirlo abiertamente, se vio la muerte mucho más de cerca de lo que se ha visto todavía en la Argentina por la cantidad de casos que hubo al principio, ¿te acordás? Sí. Y las imágenes que te mostraban, y además, mirá, yo que hace relativamente muy poco tiempo que estoy acá y estoy transitoriamente, he hecho un grupo de amigos y yo he visto gente afectada por el virus y te puedo asegurar que es lamentable como si te toca fuerte, cómo lo sufrís y cómo quedás después, ¿no? Y también veo el pánico, si querés, que se genera cuando alguien cercano te avisa que se fue a hacer el test porque tiene algún síntoma. Y son 24 o 48 horas donde todo el mundo, y yo también me ha tocado en algunas semanas, estar pendiente de que te digan si fue positivo o negativo, porque si fue positivo después te involucran a vos. Claro. Entonces te asusta mucho, pero eso lo he vivido en carne propia, así que te puedo asegurar que también se crea una psicosis, ¿no? En donde, quién sabe, los más, entre comillas, irresponsables son los jóvenes. Pero bueno, no es muy diferente en cualquier parte del mundo. Lo que creo que acá se ha tomado un poco más la cosa en serio hasta que se liberó. Cuando se liberó, ya ahí, viste, cada uno hace su vida y bueno, es muy difícil controlar a todo el mundo. Sí, está más expuesto, ¿no? Después estás más expuesto. Si te parece un sistema y demás, pero bueno, la gente hace lo que quiere. Si te parece, después de la pausa nos metemos un poco más de lleno con los mercados, a ver qué es lo que está pasando
por estas horas con algo son tan buenas, animal. Sí, no vienen siendo buenas ya, hace algún tiempito. Pero después de la pausa, breve, Dale, ya dale. estamos, en un minuto nada más, ¿eh? Ya regresamos, pausa. Tiene buenas noticias, Carlos, para seguir hablando, en este caso de los mercados de granos. ¿Qué es lo que estás viendo, Carlos? ¿Qué te entusiasma? Mira, lo que entusiasma, Silvio, es la fortaleza que están mostrando los precios en el mercado internacional. Tiene que ver, por supuesto, con el clima en Estados Unidos, tiene que ver con la demanda china y por eso tampoco hay que engolosinarse, ¿no? De hecho, fíjate vos, ayer no hubo actividad en el mercado de Chicago porque fue feriado, porque celebraron en Estados Unidos el Día del Trabajo, pero el viernes, y nosotros no nos encontramos, y el viernes en la Argentina fue el día récord en cuanto a volumen de operaciones de soja. ¿Te acordás que veníamos con números relativamente bajos? Bueno, el viernes se operaron más de 200.000 toneladas de soja en el mercado del disponible argentino, porque la soja había llegado a los 19.400 pesos la tonelada. Básicamente compró, por supuesto, el sector industrial. Ayer se operó ya un poquito menos, se operaron 100.000 toneladas, a casi los mismos valores que el viernes, teniendo en cuenta que no hubo Chicago. Esto tiene que ver con, ya te digo, problemas de clima en Estados Unidos, anuncios de que va a llover, de que no va a llover. Esto lo vamos a seguir viendo durante unos cuantos días más. Alguna complicación que podría tener Brasil con la siembra, y esto hay que prestarle atención porque también habrá que ver cómo repercute en la Argentina, que tampoco estamos, digamos, tirando manteca al techo en temas de clima, ¿no? Con lo cual es para seguir de cerca, y también es para seguir de cerca la demanda de China, que sigue siendo muy fuerte. Y en cuanto al estado de los cultivos, recordá que lo que no ocurrió ayer por ser feriado va a ocurrir hoy, que es que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publique su informe sobre la situación de los cultivos en Estados Unidos, y además el viernes creo que es 11, va a salir el reporte de oferta y demanda de USDA, y allí están puestas las expectativas en cuanto a que el USDA va a bajar las estimaciones de producción de maíz y de soja en Estados Unidos. Y hablando de maíz, creo que el viernes y ayer fueron los primeros días en mucho tiempo en que se negoció mucho más soja que maíz, y el maíz viene decayendo en el volumen de negocios del disponible. Y este es otro dato para tener en cuenta. Ayer solo se operaron 40.000 toneladas de maíz, y el viernes habían sido 110.000, que era prácticamente la mitad del volumen de soja que se había operado el viernes. El precio del maíz está en el orden de los 11.000, 11.500 pesos se llegan a conseguir por maíz disponible. Es un buen precio. ¿Qué te parece? Preguntarle lo que no tienen que pagar en el consumo. Bueno, pero que no se olviden lo que lo tienen que pagar, que están de alguna manera subsidiados por los derechos de exportación. Si bien a eso te iba a decir, ahora, en realidad, sacándole los derechos de exportación y calculando el precio que se paga en el mundo por el maíz, ¿cómo estamos? estamos por arriba. Bueno. Por eso te iba a decir. Es decir, hoy el derecho de exportación, si lo medís en términos de capacidad de pago en función del precio internacional, está como si te descontaran un 7-8%, no el 12%. Se entiende lo que digo, ¿no? Sí. Es decir, esto porque se está pagando un sobreprecio respecto al precio internacional. Sigue habiendo mucha competencia en el tema del maíz entre exportación y consumo, cosa que no ocurre en la soja, por supuesto, en donde hoy la industria prácticamente manda en el mercado y la exportación está retirada. En cambio, en maíz sigue habiendo esa competencia, lo cual hace que todavía la exportación tenga para comprar algunos millones de toneladas, si se quiere cumplir con el récord de exportaciones que está previsto para este ciclo comercial, y hasta que la exportación no cubra esas necesidades, y además a eso sumale que habrá que ver cuándo es la cosecha de Estados Unidos, que habrá que ver cuánto compran los chinos, que aparentemente van a comprar un volumen récord de maíz, por lo menos récord para los últimos 10 o 15 años, evidentemente está generando una posible fortaleza en el precio del maíz. Pero te repito lo mismo que te decía para la soja. Cuidado, que en algún momento te anuncian que el clima en Estados Unidos se cambió para ser favorable, y esto puede traer también sus consecuencias. No te olvides que julio, agosto, y ya estamos en los primeros días de septiembre, son los meses en los cuales los componentes especulativos del mercado internacional, en este caso tomando como referencia a Chicago, es cuanto más trabajan, porque es cuanto más volatilidad encuentran en el mercado. Y lo que sigue con muy poco volumen, pero es porque ya queda poco volumen por negociar, es el trigo, Silvio.
Ayer se operaron, por ejemplo, en el trigo cámara, condición cámara en el mercado del disponible. Ayer se operaron unas 16.000, 17.000 toneladas, según el CIO Granos, a entre 14.500 y 15.000 pesos la tonelada, que también es un buen precio en función del mercado internacional. Aquí también el trigo tiene un sobreprecio, sobre todo si es trigo molinería. Por eso el precio del FOB índice que hay en la Argentina, muy por encima de lo lógico, como para sacar de la cancha, me imagino yo, no sé. Claro, ¿te acordás que eso viene ocurriendo desde febrero? Esto fue, como lo comentamos en alguna oportunidad, un acuerdo entre los representantes de la cadena para no provocar, entre comillas, lo de provocar a la secretaria de Comercio Interior, que quería cerrar las exportaciones, ¿te acordás? Sí. Entonces dijeron, bueno, a ver, que los exportadores no exporten más de lo que ya tenían comprado en ese momento, que los que tienen comprado de más respecto de lo que tienen vendido al exterior se lo vendan a la molinería, le ponemos un precio índice alto, todo el mundo se calla la boca, no decimos nada, y así llegamos a la cosecha nueva en Palmar sin necesidad de cierre de exportaciones. A ver, como remedio ante la enfermedad que se venía, digamos que es un paliativo interesante porque fue con el acuerdo de la cadena. En cuanto a qué pasa con el trigo de la cosecha nueva, bueno, ahí tenés la dificultad climática que estamos atravesando nosotros. Sí. Eso permite que el trigo de la cosecha nueva haya recuperado también precio. De todas maneras, estamos hablando de $15, si querés, menos de lo que vale el disponible, ¿no? Y eso a tenerlo muy en cuenta porque nos acercamos al momento a que se van a empalmar. Falta todavía unos 45, 60 días. Pero en el momento que se empalmen la cosecha vieja, digamos, con la cosecha nueva, ese empalme probablemente, casi con seguridad, va a ser en los precios del trigo nuevo, ¿no? Por lo tanto, aquel que tenga trigo disponible, ya a esta altura, no son muchos los productores que tienen trigo guardado, vamos a ser claros, no son muchos, pero aquellos que lo tengan, si pretenden hacer mayores diferencias, me parece que ya no da para mucho. Impecable, Carlitos. Nos manda saludos la familia Vidaurre de Cristófars en zona rural de Santa Fe. Dice, feliz día para todos los que compartimos este modo de vida en el Día del Agricultor. Exactamente. Ahí estaba Alfredo en la primera colonia de Esperanza. ¿No? Me dijeron eso, no sé qué fue. No, porque era una colonia suiza, él estaba en otro ámbito, pero también ahí iniciándose. Dice que en una estaba Alfredo y en la otra estaba Antonio, no sé. Te mando un abrazo grande, nos reencontramos mañana, Carlitos, si te parece. Hasta mañana, Silvito. Carlos Echepare con nosotros en esta mañana de Mercado Visión. Compartimos nuestro contacto, nuestro espacio hasta las 10 por Canal Rural. Ya estamos.